Un millonario abandonó a su esposa por influencia de su amante, dejándola en la miseria, pero en el tribunal, se desmayó al enterarse de la verdad detrás de la traición. Gustavo Rodríguez había forjado su destino con manos firmes y una mente calculadora. A los 52 años, era conocido en toda la ciudad como un empresario astuto y poderoso en el sector inmobiliario. Su nombre se mencionaba en círculos de élite, siempre con una mezcla de respeto y temor. Había levantado su imperio ladrillo a ladrillo, sin permitir que ningún obstáculo se interpusiera en su camino. De mirada penetrante y traje impecable, Gustavo sabía que el éxito no era solo una cuestión de suerte, sino de control absoluto sobre cada detalle de su vida profesional. Su hogar reflejaba su éxito. Una majestuosa mansión se erigía en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines meticulosamente cuidados. Era una construcción moderna, con enormes ventanales que dejaban entrar la luz del sol, iluminando interiores decorados con elegancia y lujo. Desde el mármol italiano hasta las obras de arte que adornaban las paredes, cada elemento dentro de la casa proclamaba el éxito de su dueño. Gustavo compartía su vida con Camila, su esposa. Ella era el complemento perfecto para su imagen de hombre exitoso. Camila, con su carácter apacible y sonrisa cálida, encarnaba la gracia y la dedicación. Siempre estaba dispuesta a escuchar y apoyar, nunca levantaba la voz y mucho menos contradecía las decisiones de su esposo. Se encargaba de los eventos sociales, de mantener la armonía en el hogar y de asegurarse de que la vida privada de Gustavo fuera tan impecable como su vida pública. Una tarde, mientras se relajaba en su amplio despacho, con vista a los jardines, Gustavo llamó a Camila. «Camila, ven, quiero hablar contigo», dijo con tono firme. Camila apareció en la puerta, siempre elegante, siempre dispuesta. «¿Qué necesitas, Gustavo?», respondió ella, con esa dulzura que la caracterizaba. Gustavo la miró por un momento, evaluando cómo había llegado tan lejos. Su esposa era un pilar fundamental en la imagen de perfección que él proyectaba al mundo, aunque en su mente, la relación no era más que parte del trato. «Necesito que organices una cena para algunos socios importantes», le pidió Gustavo, mientras giraba su silla para ver mejor la luz que entraba por los ventanales. «Algo sencillo pero elegante, como siempre lo haces». Camila asintió, complaciente, y salió de la habitación, dejando a Gustavo nuevamente en sus pensamientos. La cena sería solo otro evento, un pequeño movimiento en el tablero de su vida, una vida que él controlaba con precisión. Justo cuando Gustavo creía tener todo bajo control, una nueva figura emergió en su vida, trayendo consigo una energía disruptiva que él no había anticipado. Laura, una mujer joven y deslumbrante de 28 años, entró en su mundo como un vendaval. Su belleza era innegable, pero lo que realmente la distinguía era su ambición desmedida y una astucia que contrastaba con su apariencia juvenil. Con una melena castaña que caía en ondas suaves sobre sus hombros y unos ojos verdes que irradiaban una mezcla de inocencia y determinación, Laura sabía cómo llamar la atención sin siquiera intentarlo. El primer encuentro entre Gustavo y Laura ocurrió en un evento social exclusivo, una de esas veladas en las que los negocios y el placer se mezclaban en un delicado equilibrio. Gustavo, acostumbrado a ser el centro de atención, notó a Laura al otro lado del salón. Ella estaba rodeada de admiradores, pero había algo en su actitud que la diferenciaba de las demás mujeres presentes. No era solo su belleza lo que la hacía destacar, era la forma en que se movía, como si estuviera completamente consciente del efecto que tenía en quienes la rodeaban y cómo podía aprovecharlo a su favor. Laura, por su parte, había investigado a Gustavo antes de ese encuentro. Sabía exactamente quién era él, cuáles eran sus logros, y más importante aún, cuáles eran sus debilidades. Desde el momento en que puso un pie en ese salón, su objetivo estaba claro: Gustavo Rodríguez sería su llave de entrada al mundo que siempre había deseado, un mundo de poder y lujo, al que solo unos pocos tenían acceso. Cruzando el salón con una seguridad que capturó la atención de todos, Laura se acercó a Gustavo con una sonrisa calculada. «Señor Rodríguez, es un honor finalmente conocerlo en persona». Su voz era suave, pero su mirada tenía una intensidad que dejaba claro que no era una simple admiradora. Gustavo, acostumbrado a que la gente se le acercara buscando algo, se encontró intrigado por esta mujer que parecía no estar impresionada por su reputación. «Laura, ¿verdad?», respondió él, extendiendo la mano. «He escuchado sobre tu trabajo en relaciones públicas. Tienes una reputación interesante para alguien tan joven». Laura sonrió, pero no de la manera dulce que Gustavo habría esperado. Había algo en su expresión que sugería que ella estaba varios pasos adelante en una conversación que él aún no sabía que estaba teniendo.
Uno debe aprovechar las oportunidades cuando se presentan, contestó ella, tomando su mano. Y cuando no se presentan, es mejor crearlas. Esa respuesta, tan directa y llena de intenciones veladas, despertó algo en Gustavo. No era solo atracción física, era la fascinación por la audacia de Laura. Él, que siempre había estado en control, se encontró deseando saber hasta dónde podría llevarlo esta nueva e intrigante conexión. Los días siguientes a ese encuentro estuvieron marcados por una serie de citas aparentemente casuales, en las que Laura desplegó toda su destreza. Sabía cómo hablar, cómo escuchar, cómo hacer que Gustavo se sintiera como el hombre más poderoso y deseado, al mismo tiempo que insinuaba que ella era lo único que faltaba en su vida para que esa sensación fuera completa. Gustavo, cautivado por la frescura y la osadía de Laura, empezó a buscarla activamente. Lo que comenzó como una curiosidad se transformó en una necesidad, una obsesión que lentamente comenzó a desplazar la estructura ordenada de su vida. Mientras más tiempo pasaba con ella, más se convencía de que Laura no era solo una mujer más, era una fuerza a la que no podía resistirse. Laura, consciente de su creciente influencia sobre Gustavo, comenzó a tejer su red con mayor precisión. Cada gesto, cada palabra, estaba calculado para hacerlo sentir que estaba ganando, cuando en realidad, era él quien caía cada vez más en sus manos. Sabía que Gustavo era un hombre que no se rendía fácilmente, pero ella no tenía la intención de luchar contra él. En cambio, lo seduciría, lo manipularía, hasta que él mismo le entregara todo lo que ella deseaba. A medida que los días se convirtieron en semanas, la relación entre Gustavo y Laura se profundizó. Cada encuentro con ella lo hacía sentirse vivo de una manera que no había experimentado en años. Laura se convirtió en su obsesión, y esa obsesión comenzó a afectar todos los aspectos de su vida, incluido su matrimonio con Camila. Lo que alguna vez fue una unión basada en respeto y apoyo mutuo, ahora se desmoronaba sin que Gustavo siquiera lo notara. Camila, al principio, no comprendió los cambios sutiles en su esposo. Las noches que pasaba solo en su estudio se hicieron más largas, las conversaciones se volvieron superficiales, y las muestras de afecto que antes eran naturales ahora parecían forzadas, casi inexistentes. A pesar de su naturaleza comprensiva, Camila no pudo evitar sentir que algo estaba terriblemente mal. Una tarde, mientras Gustavo se preparaba para salir a una de sus reuniones de negocios, Camila decidió confrontarlo. «Gustavo, ¿podemos hablar?», preguntó con una voz suave, pero firme. «¿Ahora?». Gustavo apenas levantó la vista de su teléfono, su mente claramente en otra parte. «Sí, por favor», insistió ella, dando un paso hacia él. «Siento que nos estamos distanciando, ya no eres el mismo conmigo». Gustavo, molesto por la interrupción, suspiró profundamente. «Camila, no es nada. Solo he estado ocupado con el trabajo». «¿Sabes cómo es esto?», respondió, intentando sonar convincente, pero el tono frío en su voz fue inconfundible. Camila lo miró a los ojos, buscando algún rastro del hombre con el que se había casado. Sin embargo, lo que encontró fue una mirada vacía, distante, como si Gustavo ya no estuviera presente en su propio hogar. «No creo que sea solo el trabajo, Gustavo. Hay algo más, lo siento». Camila hizo una pausa, esperando que él se abriera, que compartiera con ella lo que fuera que estaba pesando en su mente. «Estás exagerando, Camila. De verdad, no hay nada de qué preocuparse». Gustavo cerró la conversación abruptamente, recogiendo su chaqueta y dirigiéndose a la puerta. «¿Podemos al menos intentar pasar más tiempo juntos?», Camila pidió, con la voz llena de una esperanza que empezaba a desvanecerse. Gustavo se detuvo por un momento, con la mano en la puerta, pero no se dio la vuelta. «Hablaremos después, ¿de acuerdo? Ahora tengo que irme». Camila lo observó salir, sintiendo que una parte de su corazón se rompía un poco más con cada paso que él daba hacia afuera. Las promesas vacías de después se convirtieron en la norma, y Gustavo se alejaba cada vez más, no solo físicamente, sino emocionalmente. Las ausencias se hicieron más frecuentes, y cuando estaba en casa, su presencia era meramente física, sin el calor y la conexión que solían compartir. Las señales eran claras, pero Camila, en su amor y devoción, intentaba encontrar excusas para el comportamiento de su esposo. Quizás realmente estaba abrumado por el trabajo, quizás había algo que no le había contado, algo que podría arreglarse si solo supiera qué era. Sin embargo, a medida que los días pasaban, la realidad se volvía innegable. Gustavo ya no era el hombre con el que había construido una vida.
El amor que alguna vez prometió a Camila ahora se dirigía a otra mujer, y la protección que juró brindarle se transformó en una frialdad distante que la dejaba más sola de lo que jamás había estado. Mientras Gustavo se sumergía más profundamente en su relación con Laura, Camila se encontraba perdida en un matrimonio que ya no existía, aferrándose a los recuerdos de lo que una vez fue, sin darse cuenta de que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse lentamente. Los días pasaban y la distancia entre Gustavo y Camila se convirtió en un abismo insalvable. La presencia de Laura en la vida de Gustavo no solo había capturado su atención, sino que también empezó a moldear sus decisiones de manera imperceptible al principio, pero cada vez más dominante. Laura, con su encanto calculado y su astucia, comenzó a sembrar en Gustavo la idea de que su vida sería mucho más plena sin Camila, quien ahora representaba un obstáculo para los deseos que Laura había despertado en él. Una noche, después de una intensa discusión con Camila sobre su ausencia constante, Gustavo se refugió en el apartamento de Laura. El ambiente allí era diferente, cálido, pero con una atmósfera cargada de promesas y deseos no expresados. Laura, consciente de que el momento era crucial, decidió dar el siguiente paso en su plan. Gustavo, no entiendo por qué sigues aguantando esta situación, dijo Laura, mientras servía una copa de vino. Tú mereces ser feliz, y no veo que eso esté pasando en tu casa. Gustavo la miró, sus palabras resonando en su mente. Sabía que había verdad en lo que Laura decía, pero la idea de deshacerse de Camila, la mujer que había estado a su lado durante tantos años, le resultaba complicada, aunque empezaba a considerarla una carga. No es tan simple, Laura. Camila ha sido parte de mi vida durante mucho tiempo. Gustavo intentaba justificar su indecisión, pero en el fondo, sentía que la resolución que tanto buscaba estaba cada vez más cerca. Laura, acercándose a él, lo miró a los ojos, y con una voz suave pero firme, le dijo: Gustavo, estás desperdiciando tu vida en una relación que ya no te da nada. Mereces estar con alguien que te valore, que te entienda. ¿No ves que Camila solo te detiene? Esas palabras, dicha en el tono seductor de Laura, penetraron en Gustavo como un veneno dulce. Ella tenía razón, pensó. Había sacrificado tanto por mantener una fachada de estabilidad, pero esa fachada ya no tenía sentido. Era momento de actuar, de liberarse de las cadenas que lo ataban a una vida de obligaciones y compromisos sin recompensa. Esa misma noche, cuando Gustavo regresó a la mansión, la decisión ya estaba tomada. Con una frialdad que nunca antes había mostrado, abordó a Camila, quien lo esperaba en el comedor con una cena que había preparado, intentando recuperar algún vestigio de la cercanía que solían compartir. Camila, necesitamos hablar, anunció Gustavo, ignorando la mesa puesta y el esfuerzo evidente de su esposa. Claro, Gustavo. ¿Qué pasa?, respondió ella, con una mezcla de esperanza y temor. Esto no puede seguir así, dijo él, sin rodeos. Nuestro matrimonio ya no funciona. Quiero el divorcio. Las palabras cayeron como un golpe seco. Camila, paralizada por la sorpresa y el dolor, apenas podía procesar lo que estaba escuchando. Divorcio. Pero... Gustavo, podemos arreglarlo, podemos intentarlo, suplicó, tratando de aferrarse a lo poco que quedaba de su relación. No hay nada que arreglar, replicó él, con una frialdad que la dejó helada. Quiero que te vayas de la casa. Hoy mismo. El mundo de Camila se desmoronó en ese instante. Todo lo que había construido, cada sacrificio que había hecho, se redujo a nada frente a la implacable decisión de Gustavo. Sin recursos propios, sin familia cercana a quien recurrir, Camila se encontraba completamente desamparada. ¿A dónde voy a ir?, preguntó ella, con la voz rota por la desesperación. No lo sé, pero ya no puedes quedarte aquí, respondió él, volviendo la espalda a la mujer que una vez fue el centro de su vida. Camila, recogiendo las pocas pertenencias que tenía a mano, salió de la mansión que había sido su hogar durante años. La puerta se cerró detrás de ella, y con ese sonido, su vida anterior también se cerraba para siempre. Camila caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, sintiendo como el peso de la noche se cernía sobre ella, tan oscuro como su nueva realidad. No llevaba más que una pequeña maleta con unas pocas pertenencias, apenas lo necesario para sobrevivir. El frío mordía su piel, pero lo que más dolía era el vacío que Gustavo había dejado en su corazón al expulsarla sin remordimiento. Las calles, que alguna vez le parecieron seguras y familiares, ahora se habían transformado en un laberinto hostil. Cada esquina parecía una trampa, cada sombra una amenaza. La gente que pasaba a su lado la miraba con indiferencia, como si fuera invisible, o peor aún,
como si fuera alguien a quien debían evitar. Camila sentía las miradas de aquellos que alguna vez la conocieron, ahora llenas de desprecio o lástima. No podía soportar que la vieran en ese estado, tan frágil, tan derrotada. Sin un lugar a donde ir, pasó la primera noche en un parque, sentada en un banco frío. La humedad se colaba por su abrigo, y el hambre comenzaba a retorcerle el estómago. Recordó las cenas elegantes que preparaba en su antigua vida, ahora tan distantes como si pertenecieran a otra persona. Cerró los ojos e intentó dormir, pero el miedo y la tristeza la mantuvieron despierta, obligándola a enfrentar la brutalidad de su nueva existencia. Hola, amigos. Si estás disfrutando esta historia, comenta la palabra renacer aquí abajo. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias como esta. Tu apoyo es súper importante. Al día siguiente, intentó encontrar refugio en un albergue, pero estaba lleno. Camila, agotada y desesperada, comenzó a deambular por las calles, buscando un rincón donde pudiera sentirse segura, aunque solo fuera por unas horas. Su dignidad, tan cuidadosamente preservada durante todos esos años, ahora estaba hecha pedazos. Los días pasaron, y Camila se acostumbró a la dureza de la vida en la calle. Aprendió a sobrevivir con lo mínimo, a soportar las largas jornadas sin comida, y a esquivar los peligros que acechaban en cada esquina. A pesar de todo, el dolor más grande era el rechazo de aquellos que alguna vez consideró amigos. Intentó pedir ayuda a algunas personas de su antiguo círculo social, pero todos le dieron la espalda. Ya no era la esposa de Gustavo Rodríguez, la mujer respetable y elegante, ahora era solo una indigente más, alguien a quien nadie quería recordar. Una tarde, mientras se resguardaba de la lluvia bajo el techo de una vieja tienda abandonada, una mujer mayor se le acercó. Su ropa era sencilla, pero su rostro irradiaba una calidez que Camila no había visto en mucho tiempo. ¿Estás bien, querida?, preguntó la mujer, extendiéndole un pequeño paquete de comida. Camila, sorprendida por el gesto, apenas pudo responder. Gracias, murmuró, tomando el paquete con manos temblorosas. La mujer la miró con compasión y se sentó a su lado. No estás sola, ¿sabes? Hay muchos de nosotros que hemos pasado por lo mismo. La vida es dura, pero eso no significa que debamos rendirnos. Camila sintió una chispa de esperanza en esas palabras, algo que creía haber perdido para siempre. La amabilidad de esa extraña la conmovió profundamente, recordándole que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz que puede guiar el camino. A medida que los días se convertían en semanas, Camila comenzó a encontrar una fuerza interior que no sabía que tenía. Cada desafío la hacía más fuerte, cada rechazo la impulsaba a seguir adelante. Descubrió que, a pesar de todo lo que había perdido, aún tenía algo invaluable, su determinación para sobrevivir y luchar por un futuro mejor. La vida en las calles seguía siendo brutal, pero Camila ya no era la misma mujer que había sido arrojada de su hogar. Había aprendido a adaptarse, a encontrar fuerzas en los lugares más inesperados, y a no dejar que el pasado definiera su futuro. Mientras Camila enfrentaba las duras realidades de la vida en las calles, Laura se instalaba en la mansión que una vez fue hogar de su rival. La transición fue tan rápida y calculada como todo lo que Laura hacía. Los muebles elegantes, los candelabros de cristal, y las obras de arte que adornaban las paredes ahora pertenecían al mundo de Laura, quien se movía con gracia por los amplios pasillos, como si siempre hubieran sido suyos. Laura no perdió tiempo en ajustar la mansión a sus gustos. Hizo que renovaran el vestidor principal, llenándolo con ropa de diseñador, zapatos y joyas que Gustavo le regalaba para mantenerla complacida. La cocina, antes un lugar donde Camila solía preparar comidas caseras, ahora estaba a disposición de chefs privados, listos para satisfacer cada antojo de Laura. Las cenas que antes eran reservadas y familiares, se convirtieron en banquetes para socios de negocios y figuras prominentes, a quienes Laura recibía con su encanto inigualable. Para Gustavo, esos eventos eran una muestra de la vida que siempre había deseado, rodeado de poder, lujo y una compañera que compartía su ambición y deseo por lo mejor que el dinero podía comprar. Esto es lo que siempre quise, decía Gustavo mientras miraba a Laura al otro lado de la mesa, en una de esas noches espléndidas. Finalmente, siento que soy libre, que puedo vivir sin limitaciones. Laura le sonreía, levantando su copa de vino con una mirada cómplice. Te dije que la vida podía ser mucho más emocionante, respondía ella, saboreando cada palabra. Gustavo, embriagado por el vino y el brillo de la nueva vida que llevaba, no veía más allá de la superficie. No se daba cuenta de que su idea de libertad era una ilusión cuidadosamente construida por Laura.
Ella sabía exactamente cómo mantenerlo encantado, cómo hacerle sentir que estaba en control, cuando en realidad, ella era quien manejaba los hilos de su nueva vida juntos. Los días de Gustavo se llenaron de viajes de lujo, autos deportivos nuevos y reuniones con personas influyentes. Laura siempre estaba a su lado, un símbolo de su éxito. La mansión, que había sido un hogar tranquilo, se transformó en un epicentro de actividad constante, con fiestas y eventos que no parecían tener fin. Pero en esos momentos de soledad, cuando las luces se apagaban y el eco de las risas se desvanecía, Laura sentía un vacío que el lujo no podía llenar. Aunque disfrutaba del poder que ahora tenía sobre Gustavo, sabía que la relación entre ellos estaba construida sobre cimientos frágiles. Gustavo, por su parte, empezaba a notar pequeños detalles, momentos en que la alegría parecía forzada, en que la sonrisa de Laura no llegaba a sus ojos. Una noche, mientras observaban juntos la ciudad desde la terraza de la mansión, Gustavo le comentó algo que había estado rondando en su mente. A veces pienso en Camila, confesó, con la mirada perdida en las luces de la ciudad. Me pregunto cómo estará. Laura, quien no esperaba esa confesión, sintió una punzada de inquietud, pero su respuesta fue inmediata y controlada. Camila ya es parte del pasado, Gustavo. Ahora tienes una vida nueva, una vida mejor. Sus palabras, aunque suaves, tenían un filo que no dejaba lugar a la duda. Gustavo asintió, intentando convencerse de que Laura tenía razón. Sin embargo, esa pequeña semilla de duda comenzaba a germinar en su interior. Mientras tanto, Laura continuaba manejando la situación con destreza, asegurándose de que la vida de lujo que habían construido siguiera siendo atractiva y que Gustavo no tuviera razones para mirar atrás. Conforme los meses pasaban, Gustavo comenzó a perceber que la vida que él había idealizado con Laura estaba mudando de manera sutil, más perturbadora. A Müller, que antes parecía ser a personificado de sus deseos, ahora se mostraba cada vez más exigente, como una frieza que él no había notado antes. O que antes eran pequeños caprichos se transformaran en demandas constantes. Laura quería maíz dinero, maíz joyas, maíz festas, maíz viajes. Nada parecía ser suficiente para satisfacerla. Gustavo, precisamos redecorar toda a ala leste da Mansao, dice Laura uma noite, en cuanto foleaba una revista de decoracao. Está todo tao anticuado. Necesito algo más moderno, algo que refleje quiénes somos ahora. Gustavo, que inicialmente teria concordado en pensar 2 veces, hesitó. Él sintió que algo estaba errado, algo que no podía identificar claramente. ¿No crees que ya hemos gastado suficiente en la casa, Laura? Respondió con cautela. Hace apenas unos meses que renovamos varias habitaciones. Laura lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y desaprobación. ¿No quieres que vivamos en el mejor lugar posible? Replicó, con una sonrisa forzada. Sabes que esto es solo una inversión en nuestro estilo de vida. Gustavo asintió, pero la duda comenzó a arraigarse en su mente. Esa misma noche, mientras Laura se preparaba para salir sola a un evento al que él había decidido no asistir, Gustavo notó otra señal inquietante: la distancia entre ellos se estaba haciendo cada vez más evidente. ¿Estás segura de que no necesitas que te acompañe?, preguntó Gustavo, observando cómo Laura se arreglaba frente al espejo. No te preocupes, respondió ella con un tono indiferente. Es solo una cena de negocios, no necesitas estar allí. Te veré más tarde. Gustavo vio cómo Laura salía por la puerta, dejando tras de sí una sensación de vacío que no lograba entender del todo. Las noches que Laura pasaba fuera se hicieron más frecuentes, y con cada una, el sentimiento de inquietud de Gustavo crecía. Poco después, comenzaron a llegar los rumores. Al principio, eran susurros, comentarios al pasar que Gustavo intentaba ignorar. Pero esos rumores se volvieron más difíciles de desmentir cuando uno de sus socios más cercanos, alguien en quien confiaba, le habló directamente. Gustavo, hay algo de lo que deberías estar al tanto, dijo su socio un día, mientras discutían un negocio en un restaurante. He escuchado cosas sobre Laura, cosas que no sé si son ciertas, pero pensé que deberías saber. Gustavo sintió un nudo formarse en su estómago. ¿De qué estás hablando?, preguntó, intentando sonar despreocupado, aunque el temor empezaba a instalarse en su voz. Hay rumores de que Laura se ha estado viendo con otro hombre, dijo su amigo, bajando la voz. No quiero causarte problemas, pero he escuchado esto de varias personas, y creo que deberías investigarlo. Gustavo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La duda, que había comenzado como una pequeña sombra,
ahora se había convertido en una nube oscura que amenazaba con envolverlo por completo. Esa noche, cuando Laura regresó tarde, Gustavo intentó confrontarla, pero ella lo desarmó con su encanto y negaciones hábiles. ¿De verdad crees que te haría algo así?, respondió ella con un tono dolido. Estoy aquí contigo porque quiero estar, Gustavo. No escuches a esos envidiosos. Sin embargo, sus palabras no lograron calmar la tormenta que se gestaba en la mente de Gustavo. Cada vez que Laura se ausentaba, la duda se hacía más fuerte, y Gustavo, que antes se sentía dueño de su vida, ahora se encontraba perdido en un laberinto de sospechas. Las noches en las que él se quedaba solo en la mansión se llenaron de incertidumbre, y lo que una vez fue su refugio ahora se había convertido en una prisión de su propia creación. El Gustavo que había creído encontrar la libertad perfecta comenzaba a desmoronarse, consumido por la inseguridad. Mientras observaba a Laura moverse con esa confianza que siempre lo había fascinado, no podía evitar preguntarse cuánto de su vida era realmente suyo, y cuánto era solo una ilusión creada por ella. Mientras Gustavo se consumía en la sombra de la desconfianza, Camila, que había tocado fondo en su vida, comenzó a encontrar en su interior una fuerza que jamás imaginó poseer. A pesar de las noches frías y solitarias en las calles, la adversidad había despertado en ella una determinación férrea, una chispa de resiliencia que la empujó a luchar por lo que le había sido arrebatado. Un día, mientras buscaba refugio en un centro comunitario, Camila conoció a Teresa, una abogada voluntaria que dedicaba su tiempo a ayudar a personas en situaciones desesperadas. Teresa, impresionada por la dignidad con la que Camila hablaba de su pasado, le ofreció algo más que un oído comprensivo, le ofreció su apoyo legal. Camila, sé que has pasado por mucho, pero no tienes que seguir aguantando esto, dijo Teresa mientras compartían un café en una pequeña sala de la comunidad. Podemos luchar. Lo que Gustavo te hizo no fue solo cruel, fue ilegal. Tienes derechos. Camila, que durante tanto tiempo había sido sumisa y complaciente, se sorprendió al sentir una oleada de esperanza y coraje ante esas palabras. Aceptó la ayuda de Teresa, y juntas comenzaron a preparar un caso contra Gustavo. Lo que antes parecía imposible ahora tomaba forma como un plan concreto para recuperar su vida y su dignidad. Voy a luchar, Teresa, dijo Camila con una firmeza que no había sentido en años. No solo por lo que me quitó, sino por mí misma. Es hora de que Gustavo entienda que no puede destruir a las personas sin enfrentar las consecuencias. Durante semanas, trabajaron incansablemente en el caso. Teresa, con su experiencia legal, descubrió múltiples irregularidades en la manera en que Gustavo había manejado el proceso de expulsión de Camila de su hogar y de sus bienes. También encontraron pruebas de que Gustavo había utilizado métodos poco éticos para asegurarse de que Camila no pudiera defenderse en el momento de su separación. Cuando el caso estuvo listo, Camila y Teresa lo presentaron en el tribunal. La noticia de la demanda rápidamente se esparció entre los círculos sociales de la ciudad. Gustavo, que había estado tan seguro de su poder, quedó atónito al recibir la citación judicial. No podía creer que la mujer que una vez había considerado débil e inofensiva ahora lo estaba desafiando de manera tan pública y decidida. Laura, que había sido la artífice de la expulsión de Camila, intentó calmar a Gustavo. No te preocupes por esto, le dijo, con un tono que intentaba sonar tranquilizador. Solo es un último intento desesperado de su parte. Con tu equipo de abogados, este asunto se resolverá rápidamente. Pero Gustavo no estaba tan seguro. La duda, que ya lo había estado consumiendo, ahora se veía agravada por la incertidumbre de un juicio que podía exponer sus actos y arruinar la reputación que tanto había trabajado para construir. Camila, por su parte, sentía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de su vida. No se trataba solo de recuperar lo que era suyo por derecho, sino de demostrar que no sería una víctima más. Cada vez que se presentaba en el tribunal, lo hacía con la cabeza en alto, consciente de que estaba enfrentando a un hombre poderoso, pero segura de que la verdad estaba de su lado. El proceso legal comenzó a atraer la atención de los medios locales, que se interesaron por la historia de una mujer que, habiendo perdido todo, se levantaba para luchar contra las injusticias de un sistema que muchas veces favorecía a los poderosos. La opinión pública comenzó a simpatizar con Camila, viéndola como una heroína en una batalla desigual. Mientras el caso avanzaba, la tensión aumentaba. Gustavo, que al principio había subestimado a Camila, ahora se daba cuenta de que estaba en un serio problema. Laura, por otro lado, comenzaba a mostrar signos de preocupación, sabiendo que si Gustavo caía, ella podría caer con él. Camila, sin embargo, no se detendría.
La batalla que había comenzado como un intento de recuperar lo que le pertenecía, ahora se había transformado en algo más grande, una lucha por justicia, no solo para ella, sino para todas las personas que alguna vez habían sido oprimidas y silenciadas. El día del primer enfrentamiento en el tribunal llegó, y Gustavo, vestido con un elegante traje oscuro, entró en la sala con la confianza de un hombre que siempre había estado al mando. A su lado, su equipo de abogados, conocidos por su agresividad en la defensa de clientes poderosos, lo seguía de cerca. Gustavo estaba convencido de que este sería solo un trámite más, algo que resolvería rápidamente para poder continuar con su vida. A pesar de las recientes dudas sembradas por los rumores sobre Laura, él confiaba en que su posición y sus recursos lo protegerían. Camila, por otro lado, entró en la sala de audiencias con una calma que sorprendió a quienes la conocían. Había pasado de ser una mujer devastada a convertirse en una luchadora implacable. Teresa, su abogada, caminaba a su lado, sosteniendo una carpeta repleta de documentos que contenían la verdad sobre lo que realmente había ocurrido. El juez llamó a las partes a presentarse, y el proceso comenzó. Gustavo mantuvo su aire de superioridad mientras sus abogados presentaban su caso, desestimando las acusaciones de Camila como un intento desesperado de aferrarse a una vida que ya no le pertenecía. Laura, sentada discretamente en la parte trasera de la sala, observaba con una mezcla de interés y nerviosismo. Su señoría, comenzó el abogado de Gustavo, lo que tenemos aquí es un claro caso de resentimiento. Mi cliente, el señor Gustavo Rodríguez, ha seguido todos los procedimientos legales al poner fin a su matrimonio. No hay nada irregular en sus acciones. La señora Camila simplemente no puede aceptar el final de la relación. El juez asintió, permitiendo que la defensa de Gustavo continuara. Pero cuando llegó el turno de Teresa, la atmósfera en la sala cambió. Señoría, comenzó Teresa, con voz firme y decidida, lo que hemos presenciado hoy es una narrativa cuidadosamente construida para ocultar la verdad. Una verdad que mi cliente, la señora Camila Rodríguez, ha sufrido profundamente. Pero estamos aquí para revelar lo que realmente sucedió. Gustavo miró a Teresa con una mezcla de desdén y curiosidad. No estaba preparado para lo que vendría después. Teresa presentó una serie de documentos y grabaciones que demostraban cómo Laura había manipulado a Gustavo desde el principio, utilizando su ambición y deseo de poder para alejarlo de Camila. Las pruebas mostraban conversaciones en las que Laura discutía cómo debilitar emocionalmente a Gustavo, cómo aislarlo de su esposa, y cómo manipularlo para que tomara decisiones drásticas que beneficiaran únicamente a Laura. Aquí tenemos una grabación, su señoría, en la que la señorita Laura indica claramente su intención de asegurar su posición al lado del señor Rodríguez, sin importar el costo para su matrimonio, dijo Teresa mientras reproducía el audio, donde la voz de Laura se escuchaba claramente. El rostro de Gustavo palideció mientras escuchaba la grabación. Era como si el suelo bajo sus pies se hubiera desmoronado. Laura, quien siempre había proyectado una imagen de lealtad y apoyo, ahora quedaba expuesta como la arquitecta detrás de la caída de su matrimonio. Esto no solo es una traición a mi cliente, sino una manipulación que llevó a la señora Camila a la indigencia, mientras la señorita Laura se beneficiaba del estado emocional vulnerable del señor Gustavo, continuó Teresa, implacable. Gustavo, por primera vez, sintió que el control que tanto valoraba se le escapaba de las manos. Intentó captar la mirada de Laura, pero ella evitó encontrarse con sus ojos. Sabía que la verdad había salido a la luz, y que el plan que había trazado con tanto cuidado se estaba desmoronando. El juez, después de revisar las pruebas, ordenó un receso para considerar la nueva información presentada. Gustavo salió de la sala de audiencias en silencio, con la mente en caos. Todo lo que había dado por sentado se había vuelto incierto en cuestión de minutos. El receso ordenado por el juez parecía eterno para Gustavo. Mientras caminaba por los pasillos del tribunal, la presión en su pecho se intensificaba con cada paso. Todo lo que había escuchado en la sala lo había dejado atónito. Laura, la mujer en la que había depositado toda su confianza, había estado manipulándolo desde el principio. Gustavo intentaba ordenar sus pensamientos, pero la avalancha de información lo había desarmado por completo. Cuando las partes regresaron al tribunal, la tensión en el aire era palpable. Teresa, la abogada de Camila, se levantó para continuar con la presentación de pruebas. Lo que estaba por revelar sería el golpe final en la imagen que Gustavo tenía de Laura. Su señoría, además de las pruebas que ya hemos presentado, nos encontramos con una nueva revelación que arroja luz sobre las verdaderas intenciones de la señorita Laura, anunció Teresa, con voz firme.
Lo que descubrimos demuestra que la manipulación no fue el único propósito de la señorita Laura. Su objetivo final era mucho más calculado y cruel. El juez le dio permiso para continuar, y Teresa presentó una serie de mensajes de texto y correos electrónicos que habían sido recuperados del teléfono de Laura. En esos mensajes, Laura hablaba con un cómplice desconocido sobre sus planes para el futuro. Una vez que Gustavo me haya transferido todo lo que necesito, lo dejaré sin nada. Es solo cuestión de tiempo para que lo tenga completamente a mi merced, se leía en uno de los mensajes, la voz de Laura resonando con frialdad y determinación. Gustavo, sentado en su lugar, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada palabra que escuchaba era como un cuchillo que se hundía en lo más profundo de su ser. Nunca había imaginado que Laura, la mujer por la que había arriesgado todo, estuviera planeando abandonarlo en cuanto lograra quedarse con su fortuna. La evidencia demuestra claramente que la señorita Laura no tenía ninguna intención de permanecer al lado del señor Rodríguez, continuó Teresa. Ella lo usó para asegurarse una vida de lujo y poder, y cuando lo tuviera todo, pensaba dejarlo sin nada. Las miradas en la sala se volvieron hacia Laura, quien intentaba mantener la compostura, pero el temor era evidente en su rostro. Sabía que su juego había terminado, que su traición había sido desvelada ante todos. Gustavo, incapaz de soportar la magnitud de la traición, comenzó a sentir que el aire se volvía más pesado, que su visión se nublaba. Los sonidos en la sala se mezclaban en un zumbido lejano mientras la realidad se distorsionaba a su alrededor. La idea de que había sido utilizado, de que todo lo que había sacrificado fue en vano, era demasiado para su mente. Intentó levantarse, buscando desesperadamente algo en lo que aferrarse, pero sus piernas no respondieron. El impacto de la verdad fue demasiado para su cuerpo debilitado por el estrés y la angustia. En un momento, todo se volvió oscuro. Gustavo se desplomó en el suelo del tribunal, inconsciente. El caos estalló en la sala. Los abogados de Gustavo corrieron hacia él, mientras el juez ordenaba que llamaran a una ambulancia. Camila, aunque sorprendida por la súbita caída de su exmarido, mantuvo la calma. Sabía que lo que estaba ocurriendo era la consecuencia inevitable de las decisiones que Gustavo había tomado, guiado por la ambición y la manipulación. Laura, en medio del tumulto, permaneció paralizada, viendo cómo su plan cuidadosamente elaborado se desmoronaba frente a sus ojos. Sabía que no había forma de escapar de las consecuencias, que el final que tanto había temido finalmente había llegado. Mientras el personal del tribunal intentaba revivir a Gustavo, la puerta se abrió para dejar paso al personal médico. El juicio se suspendió temporalmente, pero la batalla legal estaba lejos de terminar. Camila, fortalecida por lo ocurrido, sabía que la justicia que había buscado estaba más cerca, pero también entendía que la caída de Gustavo era solo el comienzo de una nueva y complicada etapa. Gustavo despertó en una fría sala de hospital, con la mente aún nublada por los eventos recientes. El sonido constante del monitor cardíaco y la luz blanca y estéril del lugar le recordaron que ya no estaba en control de su vida. Todo lo que había construido, todo en lo que había creído, se había desmoronado en cuestión de horas. La traición de Laura, expuesta ante sus ojos, lo había llevado a un abismo del cual no sabía si podría salir. Durante los días siguientes, mientras se recuperaba físicamente, Gustavo fue forzado a enfrentarse a la magnitud de su ruina. Las noticias sobre el juicio y la deshonra que había sufrido corrieron como pólvora por la ciudad. Su nombre, que antes era sinónimo de poder y éxito, ahora estaba manchado por el escándalo. Los medios de comunicación no tardaron en retratarlo como un hombre caído, manipulado por una mujer ambiciosa, y abandonado por aquellos en quienes había confiado. Su teléfono, que solía estar inundado de llamadas y mensajes de socios y amigos, ahora permanecía en silencio. Aquellos que antes lo buscaban para hacer negocios o recibir favores se habían distanciado rápidamente, temerosos de que la mala suerte y el desprestigio de Gustavo pudieran afectarles también. Era como si el mundo entero hubiera dado la espalda al hombre que una vez fue. Un día, mientras miraba por la ventana del hospital, tratando de encontrar algún sentido en la maraña de pensamientos que lo atormentaban, uno de sus socios más antiguos decidió visitarlo. Gustavo, al verlo entrar, sintió una chispa de esperanza, pero la mirada del hombre era sombría. Gustavo, lo siento mucho, pero no podemos continuar así, dijo su socio, con voz baja y llena de pesar. Los accionistas han decidido retirarse del proyecto. No quieren asociarse con alguien cuya reputación está tan comprometida. Los negocios están colapsando. Gustavo sintió como si el último pilar que sostenía su vida se derrumbara ante él.
Había perdido el control sobre sus empresas, y junto con ellas, su identidad como el magnate indomable que siempre había sido. Lo que quedaba ahora era un hombre derrotado, atrapado en las consecuencias de sus propias decisiones. Después de salir del hospital, Gustavo regresó a su mansión, pero el lugar que una vez consideró su reino ahora se sentía como una prisión vacía. Los recuerdos de su tiempo con Laura, que alguna vez lo llenaron de una falsa sensación de poder y libertad, ahora eran dagas que perforaban su mente cada vez que caminaba por los pasillos. Las habitaciones, que antes estaban llenas de vida y lujo, ahora eran frías y desoladas. La ausencia de Laura era palpable, y aunque su traición había sido devastadora, Gustavo no podía evitar extrañar la presencia de la única persona que lo había hecho sentir algo en los últimos años, aunque fuera todo una mentira. Esa dualidad lo consumía, el odio por la manipulación y el anhelo de lo que había perdido. Los días se convirtieron en semanas, y Gustavo se sumió en una rutina de aislamiento. Apenas salía de la mansión, y cuando lo hacía, las miradas de la gente en la calle eran como flechas que lo atravesaban. La culpa y la vergüenza lo perseguían a cada paso, recordándole que había sacrificado todo lo que tenía, solo para quedarse con las manos vacías. Una noche, mientras se sentaba en su estudio, rodeado de papeles que ya no tenían valor, Gustavo recibió una carta. La reconoció al instante, era de su abogado. El juicio continuaba, y las posibilidades de que Camila ganara eran cada vez más altas. Con cada línea que leía, sentía como su mundo seguía desmoronándose. ¿Cómo llegué a esto?, se preguntó en voz baja, hablando al vacío, a las sombras que lo rodeaban. La caída de Gustavo había sido rápida y devastadora, pero para Laura, la historia no había terminado. Desmascarada en el tribunal, humillada públicamente, y con su plan arruinado, la furia que sentía la consumía. No iba a permitir que su imagen se desmoronara sin pelear, y menos aún que Gustavo, el hombre que ella había manipulado con tanta precisión, saliera de la situación sin pagar un precio aún mayor. Laura, con la mente fría y calculadora que siempre la había caracterizado, decidió que si iba a caer, no lo haría sola. Sabía demasiados secretos sobre Gustavo, secretos que aún no habían salido a la luz, y estaba dispuesta a usarlos como armas para garantizar que él también sufriera las consecuencias de su propia destrucción. Una tarde, mientras Gustavo permanecía en su mansión, inmerso en sus propios pensamientos sombríos, recibió una llamada inesperada. El sonido de su teléfono rompió el silencio opresivo de la casa, y al ver el nombre de Laura en la pantalla, sintió una mezcla de sorpresa y temor. ¿Qué quieres, Laura?, preguntó Gustavo, su voz tensa, cuando respondió la llamada. Oh, Gustavo, no te preocupes. Solo quiero asegurarme de que no olvides lo mucho que todavía te debo, dijo Laura con un tono frío, casi despectivo. Sabes, hay muchas cosas sobre ti que aún no han salido a la luz. Cosas que podrían destruirte por completo. Gustavo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que Laura no estaba jugando, y la amenaza en su voz era inconfundible. ¿De qué estás hablando?, respondió, tratando de mantener la calma. Digamos que tengo pruebas de ciertos negocios que has manejado en el pasado, cosas que no querrías que llegaran a los oídos de las autoridades. O de la prensa. Laura hizo una pausa, disfrutando el momento. Sería una pena que todo eso saliera a la luz, ¿no crees? Gustavo, sintiéndose atrapado, trató de negociar. Laura, no tienes que hacer esto. Ya has ganado suficiente. Si me destruyes, ¿qué ganas tú? Ganar. Rió ella, pero su risa estaba llena de veneno. Ya no se trata de ganar, Gustavo. Se trata de hacerte pagar. Por hacerme quedar como una tonta, por arruinar lo que había construido. No voy a dejar que te salgas con la tuya tan fácilmente. La amenaza era clara. Laura estaba dispuesta a chantajearlo, a exponer todo lo que sabía sobre sus negocios, y Gustavo sabía que había muchas cosas que podían acabar no solo con su reputación, sino con su libertad. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente, consciente de que estaba atrapado. Es simple, respondió ella. Quiero que me des lo que me corresponde. Dinero, propiedades, todo lo que teníamos planeado. Y si no lo haces, entonces me aseguraré de que no te quede nada. Ni siquiera esa mansión vacía. Gustavo se desplomó en la silla, sintiendo que el peso del mundo se cerraba sobre él. No veía salida, cualquier movimiento en falso podría ser su fin. Laura tenía las cartas en la mano, y no dudaba en usarlas. Cada palabra que decía era como un golpe más que lo empujaba hacia el abismo. Tienes 48 horas para decidir, Gustavo.
Después de eso, no me responsabilizo por lo que pueda pasar. Con esas palabras, Laura colgó, dejando a Gustavo sumido en un miedo paralizante. Mientras la llamada terminaba, Gustavo sabía que estaba acorralado. No podía acudir a la policía sin arriesgarse a que Laura cumpliera con su amenaza. No podía confiar en nadie. La traición de Laura, que ya había sido devastadora, ahora se convertía en un lazo que se apretaba más y más alrededor de su cuello. Gustavo se levantó lentamente de la silla, sintiendo que cada paso que daba lo llevaba más cerca de su inevitable final. Pero aún no había terminado. Sabía que debía encontrar una manera de salir de esta trampa, aunque no tuviera claro cómo hacerlo. A batalla judicial entre Camila y Gustavo avancaba con intensidad y cada día que pasaba, Camila ganaba más terreno. Las evidencias contra Gustavo y Laura se acumulaban, apresado sobre ambos se tornaba insoportable. O tribunal estaba repleto de tensao, con cada parte ansiosa por saber o desfecho de esa batalla que ya había se tornado un espectáculo público. Camila, apoyada por su abogada Teresa, había demostrado paciencia y perseverancia. Con cada testimonio y cada documento presentado, ficaba claro que Gustavo había sido manipulado por Laura para tomar decisiones que destruiran seu casamento e arruinaran su vida. No en tanto, o que ainda permanecía en aberto era o destino de Laura, cuja influencia tóxica y manipulacao habían sido reveladas, más que ainda se mantina firme en su tentativa de escapar da justica. Laura, cada vez máis encurralada, sabía que precisaba hacer algo drástico para se salvar. Ela había apostado todo en su capacidad de manipular a narrativa e de se zafar das acusacoes que acercaban, mas a maré estaba claramente virando contra ela. En una última tentativa desesperada, Laura decidió testimoniar en su propia defensa, acreditando que podría, con sus palabras, virar o jogo a seu favor. No en tanto, o que Laura não percebeu foi que, ao subir ao banco das testemunhas, estaba entrando en territorio perigoso. Teresa, con su habilidad de afiada de abogada, sabía exactamente cómo hacer as perguntas certas para desestabilizar Laura e levar a verdade a tona. Señorita Laura, ¿podría explicar al tribunal cuál era su verdadera intención cuando comenzó su relación con el señor Gustavo Rodríguez? Preguntó Teresa, con un tono que parecía inocente, pero que llevaba una trampa oculta. Laura, tratando de mantener la compostura, respondió con la misma frialdad que la había caracterizado durante todo el proceso. Mi intención siempre fue apoyar a Gustavo en todo lo que pudiera. Nuestra relación fue genuina desde el principio. Teresa asintió lentamente, como si estuviera considerando la respuesta, pero luego lanzó la siguiente pregunta. Entonces, ¿podría explicar por qué hay registros de conversaciones en las que usted habla sobre manipular al señor Rodríguez para obtener beneficios personales? El rostro de Laura se tensó por un momento, pero intentó mantener el control. Esas conversaciones fueron sacadas de contexto. Nunca tuve la intención de hacerle daño. Pero Teresa no iba a dejarla escapar tan fácilmente. Señorita Laura, aquí tenemos correos electrónicos en los que usted planea abandonar al señor Rodríguez una vez que obtuviera todo lo que deseaba. ¿No es eso una prueba de que su relación con él fue una manipulación desde el principio? Laura, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor, comenzó a perder la calma. No saben nada, exclamó, su voz elevándose. Gustavo me necesitaba. Él fue quien me buscó, quien quería estar conmigo porque su vida con Camila era miserable. Yo no hice nada que él no quisiera. La sala del tribunal se quedó en silencio, sorprendida por el estallido de Laura. Teresa, viendo que Laura estaba al borde del colapso, dio el golpe final. Señorita Laura, ¿está diciendo que el señor Rodríguez fue responsable de su propia destrucción? ¿Que usted no tuvo nada que ver con las decisiones que él tomó bajo su influencia? Laura, ahora completamente descontrolada, cometió el error fatal. Sí, lo manipulé, gritó, su voz llena de frustración. Pero él se dejó manipular porque era débil, porque quería todo lo que yo le ofrecía. Yo solo le di lo que él deseaba. El impacto de la confesión resonó en la sala. Gustavo, que había estado escuchando en silencio, sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. La verdad, en su forma más cruda y brutal, había sido revelada. Laura había admitido lo que todos ya sospechaban, pero escucharla decirlo en voz alta selló su destino. La confesión de Laura en el tribunal fue el punto de inflexión que llevó a su inevitable caída. Las pruebas de manipulación, extorsión y chantaje no solo la condenaron socialmente, sino que también sellaron su destino legal.
Los abogados de Camila y Gustavo no tardaron en actuar, y pronto se presentaron cargos formales contra Laura por extorsión y fraude. En cuestión de días, Laura fue arrestada, sacada de la mansión que una vez había dominado con su presencia imponente, y puesta bajo custodia mientras esperaba su juicio. La noticia de la detención de Laura se esparció rápidamente, y aquellos que alguna vez la admiraron o temieron comenzaron a distanciarse. La mujer que había manipulado a Gustavo, que había orquestado su caída, ahora se encontraba en la misma posición que había intentado evitar, sola, despojada de su poder y enfrentando las consecuencias de sus acciones. La ironía de su situación no pasó desapercibida, y la misma prensa que alguna vez la había retratado como una figura de fascinación ahora la presentaba como un ejemplo de la avaricia y la corrupción desenfrenada. Gustavo, por otro lado, experimentó una extraña mezcla de liberación y vacío tras la caída de Laura. Sabía que ya no estaba bajo su influencia, que la mujer que había controlado cada aspecto de su vida ya no tenía poder sobre él. Sin embargo, la libertad que tanto había deseado llegó a un precio que nunca había anticipado. Sin Laura, Gustavo se enfrentó a la realidad de lo que había perdido, su fortuna, su reputación, y lo más importante, su propia identidad. Con la mayoría de sus bienes congelados o confiscados como parte del proceso legal, Gustavo se encontró reducido a una sombra de lo que alguna vez fue. Las propiedades, las cuentas bancarias, y las inversiones que tanto valoraba se desvanecieron, dejándolo casi sin nada. Aquellos que alguna vez lo buscaron por su influencia ahora lo evitaban, y las puertas que antes se abrían con facilidad se cerraron una a una. ¿Qué me queda ahora?, se preguntaba Gustavo en voz alta, sentado en la sala vacía de la mansión que pronto ya no sería suya. Se había convertido en un paria, un hombre que había tocado el cielo y había caído más allá de lo que podría haber imaginado. La ciudad que alguna vez gobernó con su poder y riqueza ahora lo veía como una advertencia, un recordatorio de lo rápido que todo puede desmoronarse cuando se construye sobre la corrupción y la ambición desmedida. A pesar de la caída de Laura y la aparente justicia obtenida en su juicio, Gustavo no sentía consuelo. Aunque estaba libre de su influencia, era un hombre destruido, tanto financiera como emocionalmente. La mansión, que había sido su símbolo de éxito, ahora era un cascarón vacío que pronto sería vendido para cubrir sus deudas. Sus amigos, su círculo de poder y su prestigio se habían evaporado, dejando solo el eco de sus errores. Mientras caminaba por los pasillos de la mansión, tocando las paredes que una vez habían contenido su vida de lujos, Gustavo comprendió que ya no tenía nada, y que su única opción era enfrentar la dura realidad de lo que se había convertido. Pero incluso en su caída, una chispa de resolución comenzó a encenderse en su interior, algo que no había sentido en mucho tiempo. La victoria de Camila en el tribunal marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida. Después de todo lo que había pasado, la traición, la indigencia, y la lucha por recuperar lo que le pertenecía, Camila emergió como una mujer más fuerte y decidida. Con el juicio a su favor y la caída de Laura y Gustavo tras de ella, decidió que no permitiría que el dolor de su pasado definiera su futuro. Camila utilizó la compensación financiera que obtuvo en el juicio no para volver a la vida de lujo que una vez conoció, sino para reconstruir su vida con un propósito renovado. Compró una modesta casa en un barrio tranquilo, lejos del bullicio de la alta sociedad, y comenzó a trabajar en una causa que se había convertido en su pasión: ayudar a mujeres que, como ella, habían enfrentado situaciones difíciles y habían perdido todo. Fundó una organización sin fines de lucro que proporcionaba apoyo legal y emocional a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. El centro, llamado Renacer, pronto se convirtió en un refugio para muchas que, sin lugar a donde ir, encontraron en Camila una guía y un ejemplo de superación. La dedicación de Camila y su empatía la convirtieron en una figura respetada, no solo por las mujeres a las que ayudaba, sino también por la comunidad en general. Un día, mientras caminaba por las instalaciones de Renacer, Camila se encontró con una joven que le recordaba mucho a sí misma cuando estaba en su peor momento. La joven, con los ojos llenos de miedo y desesperación, le preguntó: ¿cómo lograste seguir adelante después de todo lo que pasaste? Camila sonrió con ternura y respondió: no fue fácil. Hubo días en que pensé que no podría seguir. Pero aprendí que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que lo haces. Y sobre todo, entendí que no estaba sola, que siempre hay alguien dispuesto a ayudarte si tienes el valor de pedirlo. Mientras tanto, Gustavo, solo en lo que quedaba de su antigua vida, se vio atrapado en una existencia vacía. La mansión que una vez fue su orgullo ahora era solo un recuerdo de lo que había perdido. Sin fortuna, sin amigos, y con su reputación destruida,
pasaba sus días reflexionando sobre las decisiones que lo llevaron a su ruina. El arrepentimiento lo consumía, y aunque intentaba encontrar una manera de redimirse, sabía que el camino sería largo y solitario. En una de esas noches solitarias, Gustavo recordó las palabras de Camila, palabras que había desestimado en su momento pero que ahora resonaban con fuerza en su mente. Comprendió que había destruido no solo su vida, sino también la de aquellos que alguna vez lo amaron. Camila, por otro lado, continuó creciendo, no solo como líder de su organización, sino también como una mujer que había encontrado su propósito. Cada día que pasaba en Renacer, veía cómo su dolor se transformaba en esperanza para otras, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. La historia de Camila y Gustavo terminó con ella en lo alto, una figura de inspiración, y él en las sombras, reflexionando sobre el precio de sus errores. Pero para Camila, lo más importante era que, a pesar de todo, había recuperado su dignidad, y con ella, una nueva vida llena de significado y propósito. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.